Mirad qué bien está todo. Ha puesto verde, tengo Paquito los huertos y no sé verde. Estoy esperando que pasen todas las cabras para adelante. Mirad el limonero como lo tengo. Cargado de limones. Y al granado también hay granadas. Tendría que cogerle para llevarle para casa para la mujer porque le gusta. A mí no me tiran mucho. Ahora vamos a coger una para comer porque no he comido hoy nada todavía. La primera, mira qué granadas tengo ahí, que se están comiendo los pájaros. Y la gente comprando granadas. Y limones. Y el huerto por sembrar. Los huertos por sembrar. Madre mía. Tengo todo comido para aquí con las cabras, todos los naranjos y todo. La vida es un... Las granadas se están abriendo y se las comen los pájaros. Que coman los pájaros, que también tienen derecho a comer. Van pasando las cabras para adelante, mira, se abren todas. La vida es un... Tendré que coger y llevarle para casa para que se ponga contenta la mujer. Me dice, nunca me traes nada. Ay, Dios mío. Se han puesto naranjos en flores también. Saludos para los de Mallorca, gente. Se las comen los pájaros, las granadas, mirad. Se abren todas. Ah, buen día, lo dura que está, anda, vale. Quien que pasa hambre es porque quiere. ¿Qué dice? Viene para Martín pegando voces. Vete tirando para arriba que ya las espero yo. Que te vayas subiendo para arriba que las espero yo ahora aquí. Pues ahora las busco yo. Sí. La marca que está la piel, pero están buenas. Con una mano que más se come. Tan buena. Luego le cojo unas cuantas para la jefa que viene mañana. Mañana tengo por la mañana, vienen a poner un microchip a la chiva. Está bueno esto, ¿eh? No tenemos dinero, pero por lo menos para comer no nos morimos de hambre. Le damos de comer hasta los pájaros, a los jabalines y a todo. Buah, estos naranjos los tengo destrozados con las caras. Tenía que poner un alambrado. Pero es que tengo muchos naranjos. Luego dan naranjas y buenísimas, ¿eh? Ya. Ah, tienen las cabras todo comido. Todo lo que llega en las cabras, es que las cabras son el demonio. Este tiene flores y tiene naranja. El hachu. El hachu no puede faltar. La vida es un sueño.
Como lo tienen las cabras, lo tienen pegadito hasta arriba, pero está doblado de naranja. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Un pie más grande que el otro. Lo ves, se me están secando los castaños. Madre mía, madre mía. Mirad. Se me ha secado esa repollera entera. Ahora se me está secando esto. Fua, fua. Qué ruina más grande. Como decían las dos castellanas, que se estaban muriendo los hombres en el pueblo. Menos mal que ha venido la negra por los hombres, que si se nos empiezan a morir las vacas nos arruinan. Pues eso me está pasando a mí, se me están arruinando todos los castaños. Y luego esta madera, esta que se secan, los cortas ahora y esa madera no vale, está como toda pocha, no sé. Porque si la pudiera aprovechar para vigas o para algo, pero no se puede aprovechar. Igual que esto, iba a cortar yo aquí unos para unos cuartones y nada. No he podido, no he podido. Aquí abajo se me han secado uno que pagaba los seguros de los coches con él, con el dinero que cogía de las castañas. Ah, se me han secado. Madre mía. ¿Qué será de esta vida? Nos vamos a arruinar, pero de verdad. Los pedazos castaños que teníamos ahí. ¡Qué mundos! ¡Qué mundos! ¿En qué mundos vivimos? Mirad, los tres se me han secado. Este está ya muerto. Vaya ruina la que tengo aquí, Lía. Y es cierto, yo esa madera la cortas y está mala. Se me ha secado ese, y este ya está muerto, no ves que ya no tiene nada. Ay, qué pena, por Dios, qué pena. Ahora sí me viene la crisis donde saco yo dinero para pagar el seguro del coche. Cogía aquí castañas, las vendía. Madre mía. Como para meternos en préstamo la gente del campo. ¿Ahora qué? Las castañas que daban estos tres bichos, hágale. Y ya nada. Esta es una enfermedad, se llaman la tinta, creo yo, que sé cómo lo llaman, porque cada uno la llama de una manera. Oye, pero que se ponen pochos en un año, pero que no vale ni la madera, ¿eh? Y este con lo bonito que era aquí, ya está tocado. Este está tocado y hundido ya casi. Madre de Dios hermoso. Nos vamos a extinguir. Yo para mí que esa enfermedad la han inventado para que compremos los que ellos te venden. Ellos te venden unos que no se secan. Habrá que plantar otros, sí. Porque es una pena, ¿eh? Se están secando muchísimos castaños, ¿eh? Pero muchísimos. No lo puedes ni imaginar. Lo que es a mí, me ha cogido la negra. Me está quedando sin... Vamos, con todas las castañas que tenía yo que le daba a todo el mundo, me voy a quedar sin castaño. Uy, daga. Qué cosa. Buitres. Esos pasan más hambre que los pavos de Manolo. Los pobres buitres. Y esa higuera es la que tenemos que arrancarla y cogerla con el caballo y llevarla. Hay que continuar el viaje de esa higuera, que la dejaron aquí unos contrabandistas de café. Tenemos que continuar. Hay que coger el relevo.
que esta vino de Carcaboso, al lado de Plasencia, en un saco de café, en un caballo. La plantaron aquí para llevársela otro día para arriba y nunca la llevaron. Aquí quedó, en el camino. Pero tengo que cogerla y terminar yo el recorrido. Cogerla de aquí y subirla hasta Navafría. Los tíos eran de Navafría. Dos contrabandistas. Y venían de haber llevado el café hasta Carcaboso y allí la cogieron. En Carcaboso la cogieron. Y dijo uno, la voy a llevar para allá, para Navafría, va a plantar una higuera chumba de estas allí, en Navafría. Y venían por ir para acá, que estaban unos 40 y tantos kilómetros, y llegaron aquí a la hora de comer. Que aquí va el camino por aquí, que es una calle. Es que está el arroyo donde se pararon para que bebieran los caballos. Y la plantada dijo el tío, es que me pesa mucho, da para cruzar toda la sierra. Voy a cruzar toda la sierra para ir a Navafría. La dejamos aquí y otro día la llevamos para adelante. Y la enterraron ahí y nació. Ya no volvieron nunca más a pasar por aquí. Bueno, y dice que sí, que habían pasado, pero que no, que venían con prisa. Y estaba yo aquí un día con las cabras y vino un hombre, un hombre de 80 años, tenía 90, y me lo contó. Que vino a ver la higuera. Que el hombre después dice que se fue para Bilbao a trabajar. Y me lo contó. Me dijo, esta higuera la dejemos nosotros aquí, que la traímos de Carcaboso. Pues la voy a coger con el caballo un día, la vamos a meter en un saco, vamos a cortarle, por eso se cortan una esa. Y la vamos a llevar hasta Navafría y la vamos a sembrar allí. Hay que continuar la historia. Y el hombre vino a verla, acordaros. Y me lo contó. Pararon aquí a comer y a descansar las bestias y es que dice que estaba cansado de llevarla en el saco. Vamos a dejarla aquí, otro día la llevamos. Mira, ahí quedó. Qué vida eran antes. Pues hay que cogerla un día y arrancar por aquí para arriba con Viriato y irnos hasta allí, hasta Navafría, y plantarla en Navafría. Las historias siempre hay que terminarlas. Si se puede, claro, eso sí se puede hacer. Eso hacemos loco hoy un día, ¡pum! Me presento y hay que hacerlo con el caballo, como venían ellos. La vida es así. Ay, Dios mío, qué disgusto tengo con los castaños. Pues la verdad es que lo tengo, porque se me están secando muchos castaños, pero muchos. Y es que eso es pienso para los animales, para cogerlas para vender, para todo. ¿Qué le vamos a hacer? A los autóctonos nos están eliminando. Esos son autóctonos de aquí. Y claro, vamos a poner el trípode que me regaló el de Bilbao. Vamos a hacer un día una cosa, que iba a ir esta tarde a grabarlo para hacer el primer episodio. Aquí en una majada de las cabras, en una majada que aquí hay muchísimas majas de cabra en el pueblo, ahí. Pero unas majas preciosas. Estaba una noche un rabán durmiendo, que no tenía padre ni madre. Tenía 5 años o 6. Ahí tendría o 7, dicen. Y fueron a robar chivos y lo mataron. Lo mataron al niño, ¿no? Y lo enterraron en la majada. Dicen que está ahí enterrado. Tenemos que ir a desenterrarlo porque ahora se ha quemado. Yo fui este invierno. Pero estaba tela de monte el año pasado. Y tenemos que ver si es verdad si está ahí enterrado el muchacho. Bueno, ya han pasado muchísimos años, habrán pasado 90 o 100 años, no sé. Aquí yo antes a todos los pastores viejos les pregunté bien, y todos me lo afirmaban que sí. Decían que acusaban que había sido contrabandistas o portugueses, que habían matado al niño. Pero otros pastores me dijeron a mí que no. Dice, el niño lo mataron porque conocía a quien fue a robar. Y lo mataron y lo enterraron. Está enterrado allí, lo enterraron al día siguiente allí, que lo encontraron. Porque dice, si hubiera sido un portugués o un contrabandista, roban los cabritos y el niño aunque salga allí, no pasa nada. Porque el niño que va a decir, no los conocía. Pero dicen que ahí me contaban todos los pastores. El último que se lo pregunté bien preguntado antes de morirse, me dijo eso, me dijo, el hombre se lo mataron porque era uno del pueblo, el que lo mató. El niño lo conoció. Entonces el tío cogió y mató al lagar. Lo mató como si fuera, lo desangraron como si fuera un cabrito.
Y tenemos que ir a desenterrar esa historia también. Iba a ir esta tarde yo para allá, a la Majá. Pero no quiero dar muchas pistas porque se ponga a adelantar. Porque supuestamente eran en 2 Majás contaban, no 2. Unos decían una, que está para aquí para este lado, y otros decían otra. Pero la que me han dicho más gente, y me han dicho, según entras en la portada, me lo han dicho Cabreros Viejos. Dice, hay una lancha grande, ahí está enterrado el muchacho. Vamos, que allí ya no habrá nada, porque ahora 80, 90 años, pero mismo encontramos un zapato de cuero o una chaqueta. Vamos a ir a hacerla. Voy a hacer un vídeo y lo vamos a hacer. Vamos a ir a la Majada a ver si es cierto. Si encontramos, según me contaron todos, según se abría la puerta, hay una lancha grande. Y del lado de la lancha lo enterraron. Vamos a ir un día a ver si es verdad. Ni me entonces flipo. Pues vamos, verdad es porque lo cuenta toda la gente, que lo mataron, eso sí. Vamos, todos los viejos. Y me decían eso, decían que si habían sido portugueses o habían sido contrabandistas, y otros pastores me dijeron a mí que no. Dice, un contrabandista llega allí, roban los cabritos y el niño sale allí y no le dicen nada. Porque el niño no los conoce, el rabán, que era un... Antes siempre había un rabán, que el rabán era un niño que el que hacía de perro carea, que eso se hacía antes mucho, el rabán. Y el niño dormía allí en la Majá, en una casa que está al lado de la Majá, se dormía antes, ¿no? Y eso me han dicho mucho, dice, eso no lo mataron los portugueses, ese lo mató alguien del pueblo. No, pero estoy hablando hace ya 100 años, por lo menos. Tenemos que ir a ver si es cierto y si es verdad. Y vamos hoy, esta tarde iba a haber ido yo para allá. Pero vamos a descubrir esa anécdota, también hay que descubrirla. Porque es que ahora se ha quemado la Majá, antes estaba llena de zarza, ahora está limpia. Se puede entrar, ¿sabes? Se han limpiado todas las Majá. Un día os las voy a enseñar todas. Tienen unas casas preciosas. Hay una, ahí me encanta, porque tiene una casa mirando así al saliente, o una casa espectacular. Y están todas arruinas. No son de nadie, se hacían en el monte y están allí. Y eso vamos a ir para allá un día. A ver si me da tiempo la semana que viene, vamos. Buah, como encuentre la piedra y sea verdad. Bien, Marqués, a las cabras. Puede ser. Ahí me lo dieron mucha gente. Muchos pastores me lo han contado. Y me han contado exactamente, vamos, lo han contado bien contado, que me han dicho. Y el último hombre mayor que hablé yo de ese tema, se lo recargué 20.000 veces. Le dije que me lo contara bien. Y me lo contó bien. Y además le preguntaba yo a más, porque uno decía, no, está enterrado en la Majá de los fulanos, porque las Majás tienen nombre, en la Majá de los gitanos, pero la mayoría de los que hablé me dijeron una Majá. Pero siempre hablaban de las 2 Majás, una que está para aquí arriba y otra que está abajo. Mi padre me contó que a él le habían dicho que era en la Majá de arriba. Pero después yo pregunté a muchos cabreros viejos y gente vieja y me decían que no, que era en la Majá, otra Majá que hay más abajo. Vamos, que yo sé cuál es la Majá perfectamente. Si he estado yo allí, lo que pasa es que había un zarzal y no pude hacer un vídeo, pero ahora que se ha limpiado, que se ha quemado, lo he estado pensando, ahora es la oportunidad para averiguar si es cierto. ¿Qué pasa a las cabras? ¿Qué le pasa a las cabras? ¿A quién? Pero está ahí. Le ha dado un ataque a una cabra, vamos a cortarle la oreja. Hay que cortarle la oreja. Ya vamos con la navaja. Vamos a ver una operación en directo. Cosas de campo. ¿Eh? Con la navaja. Ya. Eso le suele pasar. Vamos a curar una cabra que le ha dado un ataque. ¿Dónde está? ¿Dónde la tiene? Pero Ahí parece que caía,
Eso le suele pasar. Hace poco tiempo hice también a una que le cortamos la oreja, ¿no os acordáis? Una de arriba, metió un ataque de eso así y murió. Se revienta la presión arterial, le revienta la vena, le revienta las venas del cerebro. Un ataque de gas. Eso de las castañas. Pues estas chivas son las que le vamos a poner en el microchip. 20 que hay aquí. A ver. ¿Dónde está esa cabra? Tira para acá. Vamos a ver si salvamos la cabra o muere. Un ataque. ¿Qué crees que es? Mira. Un ataque, ¿verdad? No ves. No, no, no. ¿De qué? Esto del gusano que tiene no es, no es Un gusano. el gusano del oído. ¿Y cómo se Que quita? estas cosas, claro, son tantas cosas. ¿Cómo se quita eso? ¿Mm? Si fuera de la presión arterial, tenía el ojo más pestañeando, el ojo lo tiene bien. Eso desparasitándolo. Quitándola. Ahí no hay de eso, ¿no? Ahora. ¿Mm? Cuando es que esté en el ojo así, se le corta la oreja y se salva. También está comiendo bien aquí. No sé, esta mañana. ¿Qué le pasa? Las cabras es como... Cambio. Eso es del oído. Tiene un parásito. No tengo nada. Sí, pues mañana se lo quitamos. Sin rap, se muere. No, no, no se muere, no. Yo no me jodas, aquí. A ver si parece. ¿Eh? ¿Y la briscana? Que coma la castaña un rato. Que no se quede, que mañana tienen que mirarla. Que tiene aquí metida una que estaba mala, la ha curado. Y le he dicho que no la suerte todavía, que no está recuperada. ¿Pero qué te pasa, vida mía? Ay, vida mía. No tiene... Las cabras, las ovejas, bueno, los rumiantes suelen tener un gusano, les sale a veces un gusano en el oído, en la cabeza, en el cerebro. Antiguamente decían que ese gusano siempre lo tenían. Y a veces se le movía y se ponían morras, pero no. Y esta tiene eso. Porque si fuera un ataque, digamos que hay que cortarle para bajar la presión arterial, tiene los ojos, y tendría mucha cardíaca, ¿no ves? No, no tiene, el corazón lo tiene bien. Las pulsaciones son bien. Eso es eso. Lo tiene en la oreja de para allá, no es que va toda tu caída para allá. La vida es así. ¿No veis? Tú tienes que saber más de medicina, vamos, medicina, más. Tienes que haber tenido más casos de todo, porque si no... Se le corta, se le pega así con la navaja, se marcha que salga sangre bien. Pero esta no tiene